¿Viene la conferencia con objetivos premarcados o es es abierta? ¿Cómo es el guión? Bueno, hay unos objetivos y hay unos temas eje enmarcados. Están, de hecho, en la Declaración Conjunta Interinstitucional muy bien definidos. Pacto Verde Europeo, digitalización, el Pacto de Migración, la Unión Europea en el mundo global, en la globalización y su papel, son los temas de nuestro tiempo, junto, por supuesto, el gran tema del Plan de Recuperación Europeo, cómo se vertebra, cómo se va a invertir, en qué. La conferencia también funciona como canal para decir en voz bien alta realmente ese Fondo Europeo de Recuperación donde invertirse. Luego está el tema de la sanidad, Jesús. El tema de la sanidad es fundamental porque estamos viendo que la Unión Europea al principio de la pandemia fue bastante criticada porque no reaccionó de cara a los ojos de los ciudadanos de forma muy rápida, y aquí, en mi opinión, hay que resaltar dos cuestiones. Una muy importante es que la pandemia llegó como un tsunami, nos invadió el virus y realmente era algo para lo que no estábamos preparados, ni de forma institucional, ni de forma política, ni en la mente de cada ciudadano, ni en toda la sanidad de los 27 Estados miembros. Eso es así. Ha sido algo nuevo, nos está enseñando. Y la Unión Europea, ¿por qué no pudo reaccionar al principio? Aparte de porque, como digo, como a todos fue algo nuevo, algo realmente sorprendente y muy triste, dramático, etcétera. Al mismo tiempo, hay que resaltar muchas veces que la Unión Europea no tiene la competencia de sanidad, la tienen todos y cada uno de los Estados miembros. Entonces, este tema es un tema que también debe estar entre los ejes y entre los temas prioritarios de la conferencia. Es decir, hay que mirar, hay que gestionar la sanidad desde una dimensión también europea, en un contexto y en una sincronía, una sincronización permanente de ida y vuelta, ¿no?, con los Estados miembros y sus modelos y sus políticas de sanidad nacionales. Pero debe tener la Unión Europea una competencia y mirar la sanidad de una forma, como digo, europea, en clave UE. Y luego, esos, en mi opinión, son los temas concretos, los temas eje. Tú decías si hay otros temas en los que se puede aportar libremente. Por supuesto que sí. Otros temas que están siempre ahí, pues el tema de la igualdad, distintos sectores y esferas, pues no sé, pues los consumidores, pues la infancia, las organizaciones antipobreza, todos. Pero luego hay unos temas de fondo, y esto lo enlazo con tu pregunta anterior en relación a la estructura de la conferencia. Para que sea ordenada y para que dé luz a una democracia supranacional viva y ordenada, tiene que tener, en mi opinión, muy bien definidos dos apartados. El apartado en el que están todas las políticas, todos los ejes, todos los temas prioritarios que hemos comentado, y luego, por otro lado, en otro apartado, en otro gran plano, los temas que tienen que ver con la política de fondo, que son, por ejemplo, la vuelta al modelo de la elección del presidente de la Comisión Europea a través del modelo y del sistema de los Spitzenkandidaten, la urgencia del gran tema, del gran paso de la unanimidad a la mayoría cualificada para que la política europea realmente tenga una agilización en su política, en sus decisiones, en su legislación, en la toma a tierra de lo que está pasando, poderlo ejecutar, poderlo gestionar. Luego hay otros temas muy, muy importantes, pues las listas transnacionales, realmente poner sobre la mesa la necesaria vuelta a elaborar una Constitución Europea, porque no es lo mismo decir Constitución Europea que decir tratado, aunque el Tratado de Lisboa vuelque gran parte de lo que es la Constitución Europea elaborada por la Segunda Convención. Esos temas tienen que estar ahí
para que luego, como decía, si se convoca, ojalá, una tercera convención europea, la conferencia los esté encauzando esos temas tan importantes. Por un lado, los de actualidad, los prioritarios, los que están en el día a día de los ciudadanos, y luego los grandes temas de política de fondo de la Unión Europea. Bien, te enlazo dos cuestiones en la última pregunta, ¿no? Bueno, ahora sí, parece que está lejos, pero realmente es muy poco tiempo y va a ser la presentación, entre comillas, final de las conclusiones, coincidiendo con la presidencia francesa. Precisamente Macron, como bien has dicho, el presidente Macron fue el que lanzó la idea, y además era muy cerca de las elecciones presidenciales francesas, donde una vez más pues estaremos ante un momento crítico, evidentemente, en función del resultado que se produzca. ¿Cómo crees tú que se deberían presentar esas conclusiones? La liturgia siempre es muy importante en política, y sobre todo, ¿qué considerarías tú como éxito de la conferencia? Es decir, esa doble cuestión, ¿no? ¿Cómo presentar la liturgia y qué sería éxito, ¿no?, en esta conferencia? Muchas gracias, Jesús. Pues, ¿cómo presentar el informe final? ¿Cómo presentar, ¿no?, esas conclusiones? Pues vuelvo a repetir, de una forma muy ordenada. La Secretaría de la Conferencia debe tomar buena nota de las contribuciones desde las entidades de la sociedad civil, poder clasificarlas, seleccionarlas en relación a ámbitos y a temas prioritarios, hacer una gran selección también en relación a esos temas de actualidad europea, por un lado, aunque estén permanentemente, por supuesto, ensamblados con la política de fondo, pero que haya esos dos grandes planos, esos dos grandes apartados, que también seleccione el apartado y los temas relacionados con política de fondo, Spitzenkandidaten, listas transnacionales, paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, la palabra constitución en la mesa, en el gran debate de envergadura europea, todo lo que tiene que ver también con convocar una nueva convención europea. Ese informe final tiene que estar muy bien estructurado y no debe ser muy largo. Lo hemos hecho otras veces para informes a la Comisión Europea, en las iniciativas que he comentado en la primera pregunta, la primera cuestión, y que sea un informe claro, que sea un informe real, y que las instituciones europeas, y esto es muy, muy importante, tengan en cuenta este gran trabajo conjunto con la sociedad civil europea, interinstitucional, con la sociedad civil europea, con la ciudadanía europea, con los ciudadanos de la Unión Europea. Y luego, para que la conferencia sea un éxito. Para que la conferencia sea un éxito, tiene que ser ambiciosa, tiene que ser valiente, tiene que tener voluntad política. Yo creo que aquí, además de incentivar esa participación, esta democracia participativa europea, pues hay que tener en cuenta otros momentos y otras herramientas que están funcionando desde hace tiempo. Por citar una, la Iniciativa Ciudadana Europea, ECI en sus siglas inglesas. Por cierto, en el proyecto de Constitución Europea su nombre era Iniciativa Legislativa Ciudadana Europea. Está funcionando, 1 millón de ciudadanos, de un número significativo de países que son 7, pueden invitar a la Comisión Europea para que inicie un proceso legislativo. Ahí hay participación, ahí hay comunicación europea, ahí hay filtro europeo de lo que vale y lo que no vale, de lo que es Unión Europea y de lo que no es Unión Europea. Y luego, para que sea un éxito, Jesús, no debemos olvidar, sobre todo nuestros representantes políticos, que estamos ahora con la presidencia portuguesa del Consejo de la UE, vamos a pasar a la presidencia de Eslovenia, vendrá la presidencia francesa. ¿Por qué dura un año la conferencia sobre el futuro de Europa? Quizá es poco tiempo, pero bueno, vamos a trabajar muchísimo para que en este año todo tenga mucha luz y sobre todo mucha vertebración y que sea muy tangible, ¿no?, ese informe, esas conclusiones, y muy permeables hacia nuestros representantes. Y no debemos olvidar que cuando tengamos presidencia francesa de la Unión Europea, seguida de las de la República Checa y de las de Suecia, luego viene España entre julio y diciembre del 2023. Y ojalá, si se convoca y la conferencia tiene
en su proyección y en su mirada esas políticas, esos ejes concretos, pero también esa gran conquista de convocar una tercera Convención Europea, podría coincidir durante la presidencia española del Consejo de la UE, que se pueda convocar esa Convención Europea que realmente debata, que realmente haga posible esa reforma de los tratados, del tratado, en esos temas tan importantes de gran alcance político, porque la Unión Europea necesita, en su modelo, en su visión federal, federalista, y también en su visión de continuar profundizando en su proceso de politización de la UE y de política de la UE en conexión, por supuesto, con los ciudadanos, dando luz a la democracia representativa, necesita avanzar y enfocarse ahí. Luego vendrán las presidencias, después de la española, de Bélgica y de Hungría, para alcanzar ya, y lo quiero decir, las elecciones al Parlamento Europeo 2024. Entonces, tenemos un trayecto muy importante. Estamos aprendiendo también por el COVID-19 a comunicarnos, a ver lo que hace falta a la Unión Europea, que la Unión Europea haga un gran trabajo de catarsis de qué es, de cuáles son sus valores que están ahí y de cómo debe seguir funcionando. Para mí es importantísimo, Jesús, volver a alzar cómo se ha vinculado el marco financiero plurianual 2021-2027 al respeto, a la salvaguarda del Estado de Derecho. Sí. Un marco financiero plurianual del que sostiene, vamos a decirlo así, el Plan de Recuperación Europeo. Qué gran responsabilidad de cada Estado miembro ahora llevarlo a cabo bien. Para mí, el éxito de la Conferencia sobre el Futuro de Europa es lo que va a hacer dar voz a la sociedad civil y a los ciudadanos de Europa, alzar la democracia representativa europea, complementada por la democracia participativa europea, dar mucha luz a lo que somos, democracia supranacional, y enfocar muy bien los temas de actualidad y, como decía antes, el poder convocar una nueva convención europea que haga posible la reforma de los tratados y, por tanto, reforzar, fortalecer la legitimidad democrática de la UE, que es mucha y ya la tiene, pero fortalecerla y al mismo tiempo profundizar en su proceso de integración europea de todos y Unión Europea. Jesús. Bueno, pues el 9 de mayo empieza un proceso apasionante, evidentemente, pues como todo lo que tiene que ver con el proyecto europeo. Sí. Porque es un proyecto que siempre ha sido de éxito, ese sí que ha sido un proyecto de éxito para los europeos. Ahí estará Canal Europa porque es su obligación, es su devoción y su obligación. Y ahí te tendremos, evidentemente, porque en ese camino vas a participar y vas a tener voz y relevancia y por tanto para nosotros eres una fuente muy importante. Así que muchas gracias, Susana, y te daremos la lata, me temo. Pues Jesús, no me daréis la lata, es para mí un orgullo estar con vosotros de nuevo, siempre en este camino de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y muchísimas gracias por contar conmigo porque sé que vamos a hacer algo grande y algo importante y necesario. Muchas gracias, Canal Europa, muchas gracias, Jesús, y a todo tu equipo. Muchas gracias. Y viva Europa. Viva. La UE, la Unión Europea. Muchas gracias. A vosotros, a vosotros.